desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La feria, organizada por Arma Productora, reunió a 60 empresas, instituciones y organismos públicos y privados que mostraron los últimos adelantos tecnológicos acerca del uso racional de la energía y todo lo relacionado al desarrollo sustentable. En los salones auditorios, los profesionales visitantes asistieron a un importante programa académico de conferencias especializadas a cargo de distinguidos disertantes locales e internacionales, quienes tocaron temas importantes acerca de las energías renovables, energías alternativas, las políticas a seguir y las nuevas técnicas en el sector, con el objetivo de optimizar el uso de la energía en todos los ámbitos, amplificar los conocimientos, difundir el tema y crear conciencia acerca de ser cada día más eficientes. Expo Eficiencia Energética Argentina es el punto de encuentro entre los empresarios del sector y el espacio ideal para capacitarse, actualizarse, informarse y realizar negocios. Los esperamos en agosto del 2020, en la tercera edición. Expo Eficiencia Energética Argentina 2018, segunda edición, se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La feria, organizada por Arma Productora, reunió a 60 empresas, instituciones y organismos públicos y privados que mostraron los últimos adelantos tecnológicos acerca del uso racional de la energía y todo lo relacionado al desarrollo sustentable. En los salones auditorios, los profesionales visitantes asistieron a un importante programa académico de conferencias especializadas a cargo de distinguidos disertantes locales e internacionales, quienes tocaron temas importantes acerca de las energías renovables, energías alternativas, las políticas a seguir y las nuevas técnicas en el sector, con el objetivo de optimizar el uso de la energía en todos los ámbitos, amplificar los conocimientos, difundir el tema y crear conciencia acerca de ser cada día más eficientes. Expo Eficiencia Energética Argentina es el punto de encuentro entre los empresarios del sector y el espacio ideal para capacitarse, actualizarse, informarse y realizar negocios. Los esperamos en agosto del 2020, en la tercera edición. Expo Eficiencia Energética Argentina 2018, segunda edición, se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La feria, organizada por Arma Productora, reunió a 60 empresas, instituciones y organismos públicos y privados que mostraron los últimos adelantos tecnológicos acerca del uso racional de la energía y todo lo relacionado al desarrollo sustentable. En los salones auditorios, los profesionales visitantes asistieron a un importante programa académico de conferencias especializadas a cargo de distinguidos disertantes locales e internacionales, quienes tocaron temas importantes acerca de las energías renovables, energías alternativas, las políticas a seguir y las nuevas técnicas en el sector, con el objetivo de optimizar el uso de la energía en todos los ámbitos, amplificar los conocimientos, difundir el tema y crear conciencia acerca de ser cada día más eficientes. Expo Eficiencia Energética Argentina es el punto de encuentro entre los empresarios del sector y el espacio ideal para capacitarse, actualizarse, informarse y realizar negocios. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars de la Expo Eficiencia Energética. Las imágenes que estábamos viendo hasta recién eran de la edición del 2018 que se realizó en el Centro Costa Salguero, al igual que se va a realizar la edición del 2021 del 17 al 19 de junio. Para aquellos que deseen inscribirse en la Expo pueden realizarlo sin cargo en www.expo.com.ar.
www.expoeficiencia-medioenergética.com, y para aquellas empresas que estén interesadas en participar con un stand de la Expo, pueden contactarnos en info@expoeficiencia-medioenergética.com. Dicho esto, vamos a presentar a una de las empresas que estará presente en la edición del 2021, Ciatema, que nos contará sobre bombas de calor para climatización aerotérmica y geotérmica. Antes de presentarlo a Damián, les decimos que las preguntas, dudas que surjan a lo largo de la charla o al finalizarla, pueden ir dejándolas tanto en el chat como en la opción de preguntas y respuestas que Damián desarrolla, a medida que va desarrollando su charla, las va a ir respondiendo, y si no, al finalizar. Así que dicho esto, le presentamos a Damián Mantelli. El micrófono, Damián, está desactivado. Perdón, ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, como bien me ha presentado Julieta, mi nombre es Damián Mantelli, soy el responsable comercial de Ciatema. Ciatema es una empresa 100% argentina, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de climatización, ya sean bombas de calor, deshumectación, climatización geotérmica, equipos para precisión, para control de humedad y temperatura y demás. Y es una empresa que surge del departamento técnico de Kater Intercon Genac. Kater Intercon Genac es un grupo de empresas europeo muy grande, con muchísimo prestigio, de las pocas empresas que tienen todas las certificaciones europeas de calidad y medio ambiente, dedicada y particionada en 3 grandes grupos. Kater es similar a lo que fabrica Ciatema, pero las máquinas de mayor envergadura. Intercon está dedicado completamente a la refrigeración industrial, y Genac es una empresa dedicada a la fabricación de equipos para producción de agua atmosférica. En esta oportunidad, lo que vamos a desarrollar un poco más son lo que son bombas de calor, ya sea para climatización, calefacción, aire acondicionado, climatización de piscinas y demás, ya sean por intercambio aerotérmico e intercambio geotérmico. En vista de que en esta charla hay público bastante mezclado, hay gente particular, profesionales, gente muy especializada y demás, intenté hacer algo un poco más ameno para que el que tenga completo desconocimiento cómo es una bomba de calor o un circuito frigorífico se lo lleve más o menos claro, y el que lo entienda ya haga un repasito sobre cómo era el principio básico del funcionamiento. Las bombas de calor, como muchos saben, están tomando un protagonismo muy grande en lo que es Sudamérica. En Europa, Estados Unidos, son equipos que se utilizan hace muchísimos años, y aquí, por el retraso tecnológico que siempre venimos acarreando, casi de 10 años de ventana en tiempo, es una novedad. Nosotros hace 8 años que estamos ya fabricando los equipos y el sistema 100% en Argentina, y todavía hay gente que nos contacta que desconocía completamente del sistema, sobre todo arquitectos, constructores y demás. Entonces, bueno, espero que lleven un concepto, no va a ser tan comercial la charla, sino más que nada una capacitación para que todos, bueno, como decíamos, se lleven una idea completa. Una bomba de calor trabaja por el principio frigorífico básico. El principio frigorífico básico lo que hace es trasladar energía. Y un concepto tan sencillo como la energía es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo vamos a ver durante toda la presentación. Porque lo que hace ni más ni menos un sistema de climatización es trasladar energía de un lado a otro. O sea, la energía, para entenderla, hay que tener claro unos conceptos que son muy básicos y seguramente que muchos recordarán del colegio. Sobre todo, la energía no se destruye, sino que se transforma. Uno no puede hacer desaparecer la energía. La energía, vos si la sacás de un lado, por el motivo que sea, la estás aplicando en otro lugar. La trasladás de un lugar a otro. La energía tiene otras particularidades. Cuando mayor es la energía, mayor es la temperatura. Cuando mayor es la temperatura, mayor es la presión. Caso contrario, cuando hay menor energía, hay menor temperatura. Cuando hay menor temperatura, hay menor presión. Por eso, lo que se dice cuando se enfría es, o sea, no es que un ambiente está frío, al ambiente le falta energía, o sea, esa ausencia de energía en el aire. Y después
la energía busca estabilizarse constantemente. Llevado a un ejemplo muy claro en casa, por ejemplo, en invierno, estamos adentro a 25 grados y afuera hace 5. ¿Qué pasa si abrimos la ventana? Primero, que vamos a sentir que entra una corriente de aire frío. No es que entre una corriente de aire frío. Como adentro tenemos más temperatura y mayor energía, y hay mayor presión en casa, al abrir la ventana y afuera haber menor presión y menor temperatura, el aire caliente va a intentar salir bruscamente para buscar equilibrarse y va a dejar entrar aire frío. Si dejamos la ventana abierta durante un lapso de un tiempo determinado, las temperaturas se van a equilibrar. El lugar con mayor volumen siempre va a ser el que predominará y la energía va a buscar estabilizarse. Así que si afuera hace 4 grados, después de 1 hora seguramente, si tenemos la ventana abierta, adentro de casa también va a ser 4 grados. ¿Por qué estos conceptos quería que tengan bien claros? Porque lo trasladamos, que es la manera que utilizamos para climatizar, a un circuito frigorífico básico, que es cómo funcionan los aires acondicionados, las bombas de calor y todos los sistemas que se utilizan para climatizar. Lo que hace un sistema frigorífico es trasladar energía. ¿Cómo la traslada? Bueno, consta de 4 componentes básicos. Primero, un captador de energía, o evaporador, técnicamente, un compresor, que es el que succiona esa energía, un disipador o condensador, y un restrictor o válvula de expansión, que es lo que limita el paso de energía. El compresor, cuando se activa por accionamiento eléctrico, es como si fuera el motor de un auto, y lo que hace es toda la energía que se va captando en el evaporador, a través del gas refrigerante que circula en el interior. No nos vamos a meter a hablar sobre gases refrigerantes y demás, pero bueno, dentro de este captador y todo el circuito frigorífico circula un gas refrigerante, que son los freones, 407, 410, R22, etc. Ese gas refrigerante tiene la particularidad de que en fase de evaporación capta mucha energía y en fase de condensación disipa muchísima energía. Entonces esto lo podemos implementar para trasladar energía de un lado a otro. Y se dirán, ¿cómo utilizo esto para captar o disipar energía? Bueno, llevado muy sencillo el ejemplo, a la heladera de casa, ni más ni menos. En la heladera de casa nosotros tenemos un captador de energía, que es el que está adentro, generalmente en las paredes, en los estantes y demás. Tenemos un compresor abajo, que es ese grillito que a veces se escucha de noche, un ruido muy finito, y atrás de la heladera van a ver que tenemos un disipador, que es un condensador, que es una serpentina que tiene unos fierritos todos completamente aleteados. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la heladera? Lo que hablábamos recién, a través de ese gas refrigerante que pasa por adentro de la cañería, la unidad interior, el captador o evaporador, absorbe la energía de los alimentos. ¿Por qué? Porque al estar a menor temperatura, la energía busca siempre equilibrarse, entonces toda esa energía es captada por el evaporador, succionada por el compresor, y el compresor la expulsa al disipador exterior. Por eso se dice que las heladeras no conviene encajonarlas. ¿Por qué? Porque si yo encajono la heladera, no le dejo disipar calor, levanta mucha temperatura atrás, y como necesito disipar, el compresor le va a costar muchísimo más ciclos, o sea, va a tener que funcionar durante mucho más tiempo para poder disipar toda la energía que estoy captando en el interior. Como ven, es el mismo circuito frigorífico básico, simplemente aplicado a una heladera. Ahora bien, por ejemplo, para la gente que es un poco más técnica, tenemos los equipos rooftop, que un equipo rooftop es algo muy similar. Lo que hace un equipo rooftop, que son los grandes equipos que climatizan los supermercados, los centros comerciales, los teatros, los cines, que es toda una serie de equipos que fabricamos, lo que hacen es, tienen un condensador y un evaporador, tenemos un compresor, tenemos un condensador y tenemos un evaporador, y lo que hace este equipo, va embutido en la pared, es tomar el aire, sacarle la energía e impulsarlo al interior. Esa energía que es captada por el evaporador, es absorbida por el compresor y es disipada al exterior. Los equipos se pueden instalar de diferentes maneras, pueden ir en la pared, pueden ir en el techo y demás, y se pueden utilizar para un montón de aplicaciones. También pueden ser equipos compactos, que siempre manteniendo el mismo circuito frigorífico, como dijimos al principio, como si fuera una heladera, lo que hacen es captar la energía y expulsar el aire sin energía. Si tenemos que aportarle energía, no es ni más ni menos que invertir el ciclo frigorífico
y captamos en el exterior y disipamos en el interior. Si queremos enfriar, captamos en el interior y disipamos en el exterior. Ese es el principio frigorífico que utilizan los equipos de aire acondicionado y de climatización. Un split, ¿cómo funciona? Exactamente igual, solamente que es un sistema separado, se llama. ¿Por qué? Porque tenemos la unidad disipadora con el compresor en el exterior y a través de 2 caños frigoríficos se conecta con la unidad interior. ¿Qué es lo que hace la unidad interior? Lo mismo, captar energía adentro de la unidad interior del split. No lo vemos porque está completamente envuelto en plástico, pero tenemos una serpentina de cobre por el cual circula el gas refrigerante. El aire, a través del ventilador que tiene en su interior, pasa a través de la serpentina. Esta serpentina capta la energía del aire, por ende lo enfría, y esa energía es succionada por el compresor para disiparlo en el exterior. ¿Qué problema a veces nos encontramos con los splits en verano? Generalmente, cuando más lo necesitamos, que el equipo pareciera que no rindiera. Ahí es cuando me llaman muchos amigos y me preguntan, ¿qué? Me parece que a mi equipo le falta gas. Digo, no le falta gas. Lo que le está pasando es que está necesitando, le estás pidiendo que capte mucha energía, con el control remoto le estamos pidiendo que enfríe más, y como afuera hace tanto calor, el equipo no puede disipar tanta energía, entonces tiene que hacer muchísimos más ciclos frigoríficos para poder rendir. Pero como el compresor sigue disipando en un lugar donde hay muchísimo calor, le cuesta mucho más y por eso parece que el equipo le falta gas o que no rinde. O sea, lo que está pasando es que le está costando muchísimo poder disipar la energía que le estamos pidiendo que capte en el interior. Por eso no tenemos más alternativa que o sobredimensionar el equipo, poner algo de mayor potencia, o bien esperar a que baje la temperatura exterior. Después tenemos las bombas de calor. Que las bombas de calor, ¿qué diferencia tienen con un aire acondicionado, con un split tradicional? Que el sistema, uno de los dos, está sumergido en agua. ¿Qué significa que está sumergido en agua? Como el split está el intercambio, lo realiza por aire, lo que hace una bomba de calor se llama un equipo aire-agua. Uno de los intercambios lo hace con el agua. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obtener agua fría. Lo que hago yo es sacar la energía del agua, generando agua helada. Por ejemplo, esta agua la puedo mandar a un fan coil, la puedo mandar a una unidad evaporadora interior en un refrigerador, la puedo mandar a un piso refrescante. Puedo hacer un montón de cosas. El agua es mucho más sencilla de distribuir que el gas refrigerante. Y si yo invirtiera el ciclo, voy a tener agua caliente. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar captando energía por aire y se la voy a estar disipando esa energía al agua. Entonces, ¿qué hago? Genero agua caliente. Esa agua caliente la puedo usar para mandarle a un radiador, para producir agua caliente para las duchas, para mandarle un fan coil y calefaccionar, para algún proceso industrial y demás. Por eso todas nuestras bombas de calor son reversibles, pudiendo producir agua fría y caliente, o agua fría y caliente en simultáneo, que es lo que vamos a ver más adelante. Las bombas de calor, como decíamos, son equipos de diferentes tamaños. Tenemos equipos residenciales, equipos comerciales y equipos industriales. Obviamente, uno lo ve en una casa, no vamos a instalar un equipo de 500 kilovatios, pero bueno, tenemos equipos que son utilizados para diferentes procesos, o por ejemplo para la climatización de hoteles, que tenemos varios en curso actualmente, y con este mismo equipo lo que hacemos es, por ejemplo, mandar agua fría a todas las habitaciones para refrigerarlas, y al mismo tiempo, o sea, como yo estoy mandando agua fría a las habitaciones para refrigerarlas, estoy captando energía en las habitaciones y la tendría que disipar en la unidad exterior. Bueno, nuestro sistema de control permite, por ejemplo, que si quiero esa energía, en vez de disiparla en el aire, la disipo en la pileta. Y estoy climatizando la pileta gratuita con energía que estoy absorbiendo en las habitaciones. Entonces, con una simple distribución de una red de agua, que es como eran antiguamente las instalaciones, tengo el sistema completamente cubierto. Y entramos en el sistema de climatización geotérmica o bombas de calor agua-agua, que es un poco lo que poníamos el ejemplo del hotel. ¿Qué significa las máquinas agua-agua? Que son sistemas que el intercambio 100% lo hacen con el agua. ¿Qué significa? Que absorben energía del agua y la disipan en agua, teniendo agua fría y caliente en simultáneo. ¿Para qué? Para lo que yo necesite. La aplicación es indistinta. Al tener una inversión de ciclo, puedo utilizar el agua caliente en invierno, el agua fría en verano, y así cubrir absolutamente todas las necesidades. Al igual, tanto como tenemos equipos residenciales,
Tenemos equipos industriales que se llaman chillers, con compresores tornillo, intercambiador multitubular. Hay equipos que solamente son destinados a producir agua fría, o equipos producidos para producir agua caliente. Todos nuestros equipos son inverter, tienen modulación de potencia en los compresores, tenemos con equipos scroll, multietapa, equipo de tornillo. Hay una gran variedad que no me quiero extender ahora con todos los modelos de equipo. Después, si quieren, lo consultamos con el mail que les voy a dejar. Y volviendo un poco a una vivienda tipo, que es donde más se van a ver los sistemas que podemos abarcar, porque si yo puedo cubrir todas las necesidades de una casa, claramente voy a poder cubrir todas las necesidades de una oficina, de un hotel, de un comercio, de una fábrica y demás. ¿Por qué? Porque una casa, ¿qué necesita? Necesita aire acondicionado, necesita calefacción, ya sea por piso radiante o por aire, producción de agua caliente sanitaria y climatización de pileta, el que tenga el lujo de tenerla, ¿no? Claro está. Entonces, con una bomba de calor, con un solo equipo, voy a poder cubrir todas las necesidades. Y por el contrario de que mucha gente cree que voy a estar forzando el funcionamiento del equipo, lo que voy a estar haciendo es optimizar su rendimiento. ¿Por qué? Porque como pusimos el ejemplo del hotel, si yo en verano, por ejemplo, en diciembre, estoy refrigerando las habitaciones, estoy mandándole agua fría para que absorba la energía de las habitaciones, esa energía es absorbida por la unidad exterior y disipada en el aire. Yo le puedo poner al equipo en nuestros controladores, que es una pantalla táctil donde se hace todo muy sencillo, en vez de disipar esa energía en el aire, puedo disipar esa energía, por ejemplo, en la pileta, y estar climatizando la pileta completamente gratis. O bien, estar produciendo agua caliente sanitaria constantemente. Esas son las ventajas que nos permite un sistema por agua, por su versatilidad, y utilizar un sistema centralizado, que aquí se rehúsa mucho usar un sistema centralizado por el miedo de que se me avería el equipo, se me avería todo, pero bueno, por eso hay que comprar sistemas y equipos que cuenten con servicio técnico propio, que en lo posible sean de fabricación, por lo menos en la región donde nos encontramos, y no equipos importados que no sabemos la procedencia. ¿Por qué? Porque si tenemos una avería, y lo ideal sería que tengamos una cobertura lo más próxima posible, que es uno de los fuertes que tenemos en Ciatema Cater, el servicio postventa. Introduciéndonos un poquito en la climatización geotérmica, que generalmente es lo que más interés despierta y es una gran novedad aquí en Sudamérica. En Europa se usa hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque no por nuestro equipo, por fabricarlo nosotros, sino porque es el sistema de climatización más eficiente energéticamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la tierra como intercambiador de energía. ¿Qué significa? Ustedes imagínense en pleno verano cuando estamos utilizando el split para refrigerar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerdan, captar energía del interior y disiparla en el exterior. Pero ¿qué pasaba cuando afuera hacía muchísimo calor? Al equipo le cuesta mucho más disipar la energía, por ende tiene que hacer muchísimos más ciclos frigoríficos para poder refrigerar. Bueno, imagínense que un verano de 35 grados, en vez de estar disipando esa energía en 35 grados, la están disipando a 18. Esa es la gran ventaja que tiene la energía geotérmica. ¿Por qué? Porque trabaja con sondas geotérmicas, que son diferentes perforaciones que se hacen en la tierra, donde se introducen unos caños, que son de plástico de alto rendimiento y de polipropileno, por los cuales circula ni más ni menos que agua, con la cual hago este intercambio, y lo que hacemos es en verano disipar energía y en invierno absorber energía. Porque la Tierra se encuentra todo el año entre 18 y 20 grados aproximadamente. Y ustedes dirán, es genial esa temperatura. ¿Por qué? Porque es ideal, si podría embutir mi casa en el suelo, estaría todo el año una temperatura ideal y no necesitaría climatizarla siquiera. La ventaja que tenemos es que, como no podemos embutir la casa, podemos utilizar captadores. ¿Qué es lo que hace? La bomba de calor toma parte de esa energía para calefaccionar en invierno. La bomba de calor solamente le tienen que subir algunos grados y la bombea al interior. Y en verano hace el caso contrario. La máquina, la bomba de calor, toma energía de la casa y la disipa en la tierra. Entonces, con un accionamiento mecánico muy chiquitito, o sea, con un compresor mucho más chico, puedo dar la misma potencia que un compresor que esté intercambiando con el aire. ¿Por qué? Porque trabaja siempre constante a la misma temperatura. Nosotros para la climatización geotérmica utilizamos geotermia de muy baja entalpía, se llama, que se trabaja sobre la capa superficial de la corteza terrestre.
La corteza terrestre va de los 0 a los 50 kilómetros, para que se den una idea. Nosotros utilizamos perforaciones de 50 metros solamente. O sea, son perforaciones que las puede realizar cualquier pocero sin ninguna complejidad. Mucha gente conoce la geotermia por la parte de los ciclos binarios, la generación de agua caliente o la generación de vapor, pero son perforaciones que generalmente suelen ir a más de 500 metros de profundidad, donde ya vamos a buscar napas de altas temperaturas. Si nosotros seguimos bajando la Tierra hasta llegar al núcleo, vamos a encontrar cada vez temperatura mucho más caliente, y ese vapor podemos utilizarlo, por ejemplo, para mover una turbina y para generar energía. Pero obviamente son cosas que no puede hacer un usuario particular porque el costo es elevadísimo. Pero a nivel particular sí que podemos usar sondas que son captadores energéticos, y estos captadores lo podemos utilizar para intercambiar energía y poder climatizar nuestra vivienda, nuestro edificio, nuestro hotel o el proyecto que tengamos por delante. Los captadores o disipadores, dependiendo el modo de funcionamiento en el que estemos, si es calor va a ser un disipador, y si es en invierno va a ser un captador. Son, como decía, tubos de polietileno de alto impacto, los cuales son eternos. La vida útil del plástico, como bien saben, es perpetua prácticamente. Son tubos que van con un cabezal, con un contrapeso, y lo que se hace es realizar una perforación con las ondas extendidas. Una vez que se realiza la perforación, no se encamisa el pozo, porque obviamente lo que a mí me interesa es que la sonda esté completamente en contacto con la tierra. Entonces lo que se hace es una perforación. Como esa perforación, al no estar encamisada, se va a intentar derrumbar, el pozo va a intentar cerrarse, porque a veces el terreno abajo es muy húmedo, o de hecho hay agua, o es un terreno muy, muy blando. Entonces tenemos que tener la sonda preparada, realizamos la perforación, introducimos la sonda, rellenamos el pozo con todos los lodos extraídos, que se llama reconstitución de suelo, y queda la sonda completamente en contacto con la tierra. Luego se realiza un zanjeo y se llega hasta el colector de las sondas. Las sondas horizontales, que se utilizan mucho, también se pueden aplicar de la misma manera. En verano disipan energía y en invierno absorben energía. La contra que tienen las sondas horizontales es que necesitamos casi el doble de la superficie a climatizar. Entonces siempre se termina optando por poner sondas verticales. La cantidad de sondas que introducimos en cada uno de los proyectos va a depender del cálculo, obviamente dependiendo de la potencia que tengamos que absorber o disipar. Recién preguntaban por el tema del agua dura. No afecta en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque son circuitos cerrados con los que trabajamos nosotros, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior. O sea, hablamos del circuito exterior, es el que intercambia con el medio externo. En este caso, las ondas geotérmicas. Por más dura que sea el agua, como el circuito es perpetuo, una vez que se llenó de agua, ya no se tiene que reponer más, y por más dureza o sólidos que pueda tener esa agua, se va a disparcir por la instalación y ahí se va a quedar. No hace falta hacer ningún tratamiento. Obviamente, habrán escuchado mucho, si hay algún calefaccionista de piso radiante y demás, si se puede poner agua destilada dentro de cualquier circuito hidráulico, siempre es muchísimo mejor. Nosotros utilizamos muchas veces, como trabajamos con empresas muy eficientes energéticamente, utilizan agua de lluvia, por ejemplo, para rellenar los circuitos, que es agua destilada. Siempre, cuando la calidad de agua mejor sea, es para todo, mismo para las periferias de la vivienda. Pero esto, al hacer circuito cerrado, no es necesario tener un agua en especial. Acá vemos un ejemplo de unas sondas horizontales de una vivienda, que como ven, es como si se hiciera un piso radiante en el exterior. Luego se tapa con 1 metro de tierra, y arriba se puede parquizar y demás. El tema de la sonda horizontal es que arriba no podemos plantar un árbol ni nada, y es muy probable o muy común, a veces pasa, que se olvidan que tenían las sondas geotérmicas en 10 años, y rompen una sonda. Son termofusionables todas nuestras sondas, por lo que no habría ningún problema, simplemente es soldarla nuevamente y ya, pero bueno, por eso a veces es más engorroso. Se utiliza más cuando son grandes campos y hay lugares donde hay muchísimo terreno disponible, o en este caso, por ejemplo, que se había hecho una cancha de fútbol detrás de la vivienda y ahí se aprovechó toda esa zona, que sabía que no se iba a plantar un árbol, para aprovecharlo y poner captadores horizontales. Y después tenemos los pilotes energéticos, que es lo que estamos usando cada vez más en complejos de viviendas, hoteles y demás. Los pilotes energéticos trabajamos muy de la mano con las constructoras o con las empresas de ingeniería civil que hacen los pilotajes, y no hacemos ni más ni menos que en los mismos pilotes del edificio adaptar las ondas geotérmicas. Lo que hacen las constructoras es pasar a nuestro departamento de proyectos
el diámetro y el largo de los pilotes, nosotros calculamos cuántas ondas podemos introducir en esos pilotes, se enroscan las ondas y luego se hormigona. ¿Qué es lo que pasa? La ventaja que tenemos con los pilotes, que al hormigonar completamente ese pilote con la sonda incorporada, absolutamente se convierte todo el pilote en un captador geotérmico, en un gran captador. Entonces tenemos un gran intercambio. Y nos dimos cuenta con la máquina TRT, que es un equipo de test de respuesta térmica, que lo que hacemos es conectarlo durante una semana en cada pilote. Y esa semana lo que hacemos es trabajar con una temperatura constante y podemos ver ese terreno, esa masa de suelo, cuánta energía es capaz de absorber o disipar. Entonces, una vez tenemos ese cálculo hecho, sabemos cuánta energía térmica disponible tenemos en ese terreno, y a veces nos ha pasado, por ejemplo, en este complejo que es en Córdoba, que no tuvimos que agregar ninguna sonda geotérmica más. ¿Por qué? Porque con todo el pilotaje del edificio ya nos dio de sobra para poner un sistema por pilotes geotérmicos. Después tenemos las ondas espiraladas o Slinky, que lo utilizamos generalmente aquí en Argentina, en la zona más de cordillera, las zonas más rocosas, que es donde no se puede hacer grandes excavaciones y demás. Se utiliza un sistema espiralado, se aplana el suelo, luego se rellena y se tapa aproximadamente 1 metro. Aquí se tapó con tierra y se puso estos antiderrumbe y se fue haciendo toda una escalera de sistemas espiralados y se utilizaron para climatizar. Como les decía, luego converge cada una de las ondas en un colector, que el colector no es ni más ni menos que algo similar al colector de un piso radiante. En cada uno tenemos las ondas, impulsión, retorno, y lo que hacemos con esto en la puesta en marcha y una cámara termográfica es ajustar el caudal de cada una de las ondas para que más o menos esté equilibrado el intercambio energético de cada una y así aprovechar al máximo el rendimiento de los equipos. Ahora bien, como bien decíamos, tenemos varios tipos de captación para una bomba de calor. Podemos hacerlo geotérmicamente, hidrotérmicamente o aerotérmicamente. Hidrotérmicamente es utilizando lagos, napas y efluentes que se encuentran por debajo de la tierra. Nosotros no lo recomendamos, no nos gusta trabajar y no tenemos ninguna instalación trabajando con un lazo abierto, como se llama. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque requiere muchísimo mantenimiento. ¿Por qué? Porque el agua que estamos tomando constantemente del acuífero que sea, viene generalmente con muchos sólidos, con mucho barro, arena, piedra y demás. Entonces hay que hacerle muchísimo mantenimiento. Y una de las ventajas que tiene un sistema de bomba de calor es que no requiere mantenimiento alguno. Entonces, poner un sistema por lazo abierto y no por lazo cerrado es muy contraproducente en este sentido. Y a su vez que puede haber riesgos de contaminación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un problema o un desperfecto en el equipo y puedo estar mandando agua contaminada a un acuífero o a lo que sea. Entonces, nosotros no recomendamos los sistemas por lazo abierto, siempre por lazo cerrado, que es lo más recomendable. Y después, ¿por qué utilizar el agua para climatizar? Si hay algún técnico en refrigeración y demás, sabrá que en Europa el Tratado de Kioto está prohibiendo la utilización de gases refrigerantes en grandes volúmenes, por ejemplo, los sistemas BRB. ¿Qué es lo que pasa? No significa que los sistemas sean malos, lo que sí que es tóxico es el gas refrigerante que utilizan los sistemas. Lo que se dieron cuenta es que una gran instalación con BRB, la cañería que tenía el gas refrigerante interior, pasaba muchas veces por habitaciones en las cuales si llegaba a aparecer algún tipo de pérdida de gas refrigerante, podía generar daños irreparables en personas. Porque el gas refrigerante no nos mata a nosotros. Lo que hace el gas refrigerante, por eso su gran daño a la capa de ozono, es que desplaza el oxígeno, generando agujeros en la capa de ozono. Como desplaza el oxígeno, cuando nosotros estamos adentro de una habitación y tenemos una pérdida de gas refrigerante, no nos va a pasar nada por el gas refrigerante, sino que ese gas va a desplazar el oxígeno y no vamos a poder respirar. Ahí es donde está el problema. A su vez, como es mucho más ligero que el aire, el gas refrigerante, siempre sube y se va hacia la capa atmosférica. Y ahí desplaza el oxígeno, dejando huecos por donde la radiación y demás entra con muchísima más violencia. Por eso, todos los fabricantes mundiales de sistemas de refrigeración se están pasando al agua. Antiguamente, muchos sabrán que todas las instalaciones eran por agua. Los grandes edificios en toda Sudamérica y a nivel mundial eran climatizados por agua. Pero ¿qué es lo que pasó? Tardó muchísimo tiempo en aparecer el plástico.
como bien saben, las instalaciones antiguas eran de hierro, y el hierro, su mayor enemigo, es el agua combinada con el oxígeno por la oxidación. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno tenía una instalación muy vieja de agua y iba perdiendo agua, al incorporarle agua nueva, esa agua nueva entraba con oxígeno. El oxígeno iba deteriorando interiormente la cañería y empezaban a aparecer fugas. Entonces, al aparecer fugas, se empezaban a anular plantas y ahí aparecieron los splits y se empezaban a poner splits en las plantas anuladas. Después, al mismo tiempo aparecieron los multi-split, después fueron apareciendo los BRB y así se popularizó y se viralizó los sistemas por expansión directa. En simultáneo y muy en silencio se fue desarrollando muchísimo la industria del plástico y hoy por hoy ya una instalación de plástico con termofusión ya tienen diámetros que no limita ningún tipo de instalación, y por eso es que se está volviendo nuevamente a utilizar el agua para climatizar cualquier tipo de instalación. ¿Por qué? Es el mejor medio caloportador de energía el agua. Es con lo que mejor podemos trasladar energía. Es un fluido no contaminante ante la aparición de fugas. Yo cuando tengo una fuga de gas refrigerante, tengo una fuga de un gas tóxico y contaminante, y con agua tengo una fuga de agua. Es mucho más sencillo de reparar. No requiere la mano de obra especializada para su manipulación. No tengo que estar dependiendo de un especialista a manipular los equipos, sino simplemente puedo salir del apuro rápidamente con una persona que simplemente tenga conocimientos de plomería, por ejemplo. Es económico y reutilizable. Como les decía, se puede utilizar, por ejemplo, para rellenar instalaciones, agua proveniente de lluvia o en recuperación de agua de lluvias. Y es un sistema versátil y se adapta a otros sistemas, ya que tiene múltiples opciones de instalación. ¿Qué significa? Que cuando uno hace una instalación por agua, nunca quede esclavo a ninguna marca. Puede combinar, puede poner una bomba de calor Cater, Fancoil Siatema, otro Fancoil interiores Carrier, por una instalación Lennox, York, puede combinarlo como cada uno quiera, las unidades interiores y en el tiempo. Generalmente los sistemas BRB, uno no puede poner cualquier tipo de unidad combinada como uno quiera. Tiene un límite de unidades y está limitado de la marca, ¿por qué? Por los protocolos de comunicación que tiene cada uno de los equipos, el tipo de válvula de expansión que tiene. Cuando son sistemas por aguas no hay ningún tipo de limitación. Se puede hacer un sistema completamente híbrido y conectar cualquier tipo de unidad versátil a cualquier marca. Como bien decía, hemos desarrollado un sistema de control, porque una bomba de calor, como decíamos, solamente produce agua fría y caliente. Después, toda la parte del control que le comentaba para producir agua caliente, para climatizar una pileta y demás, requiere un sistema de control de algo que lo explote o que saque su máximo rendimiento. Por eso fue que desarrollamos el sistema Hydrofor. El sistema Hydrofor no es ni más ni menos que calefacción, aire acondicionado, agua caliente y pileta. Es un sistema que mediante una pantalla táctil y termostatos ubicados en cada uno de los ambientes de la superficie a climatizar, ya sea un hotel, una casa, una oficina y demás, el sistema lo que hace es ir pidiéndole a la bomba de calor, ya que es inverter, que module la potencia dependiendo de la demanda que voy teniendo en el interior. Cada uno de los termostatos me va a regular autónomamente cada ambiente, subiendo o bajando temperatura, encendiendo o apagando, así como la pileta, y todo esto mismo lo puedo hacer también desde el teléfono. ¿Por qué? Porque aparte del confort, lo que buscamos siempre es la máxima eficiencia energética. Por eso muchas veces cuando nos pregunta la gente, bueno, ¿y más o menos cuánto voy a gastar? El control lo tiene el usuario, o sea, en su teléfono. Si uno se fue a la oficina y en casa no hay nadie, no tiene ni más ni menos que meterse y poner el sistema en modo hibernación. Modo hibernación significa que solamente va a estar pendiente de tener agua caliente. Todo lo demás va a quedar completamente apagado. O bien, si antes de llegar a casa comienzo a poner el sistema de refrigeración en pleno verano, y estoy llegando el viernes, por ejemplo, en vez de disipar en las ondas geotérmicas o en el exterior, hago que la máquina disipe en la pileta y voy precalentando la pileta para el fin de semana. Toda esa lógica de funcionamiento lo hace un sistema de control centralizado. Nosotros no somos amantes del Wi-Fi, porque el Wi-Fi, como saben, se caen las conexiones, se cambian los IP, siempre terminan trayendo problemas, y nosotros no somos muy amantes, por eso va todo unido por un lazo de comunicación, por un cable que se llama cable de bus, que son 2 hilos apantallados, muy finito, que va linkeando absolutamente todos los termostatos, la pantalla y la bomba de calor. ¿Para qué? Para que la máquina esté siempre al tanto de cuánta potencia le estamos pidiendo en el inmueble, ¿no? Imagínense que es un hotel. Entonces, si yo tengo 40 habitaciones, voy a tener 40 termostatos en cada una de las habitaciones, y en recepción voy a tener la pantalla táctil.
voy a saber cuántas habitaciones están en servicio, entonces le voy a poder decir a la bomba de calor que module la potencia dependiendo la cantidad de potencia demandada desde el interior. Esa es la gran ventaja de tener un sistema y que a su vez sea centralizado. Ahora bien, en modo aire acondicionado, muchos conocerán, tenemos un montón de variantes y un montón de opciones. Hay un catálogo prácticamente de productos. Generalmente, muy conocidos por el caso del URB, son las unidades baja silueta, que en vez de ser por gas refrigerante, son por agua, mucho más sencillas, menor complejidad en su instalación. Pueden ser por conductos, por cajón tipo hotel, pueden estar en vertical en la pared, con difusores lineales. O sea, la combinación es a creatividad del arquitecto. Después tenemos unidades que son del tipo split, que las unidades del tipo split son splits hidrónicos, que se llaman, en vez de pasar gas refrigerante a 8 grados, pasa agua a 8 grados. Entonces, la temperatura de enfriamiento, que mucha gente nos lo pregunta, y enfría igual que un aire acondicionado, es exactamente lo mismo. En vez de pasar gas refrigerante a 8 grados, pasa agua a 8 grados. Y el aire que sale está entre 15 y 18, que es lo normal para un aire acondicionado. Después tenemos unidades del tipo cassette, que son unidades que van embutidos en techo, que tienen un gran confort, ya que la salida de aire es más laminar y retornan el aire por el centro. Y después tenemos el nuevo desarrollo que es el Fancoil Coanda, que lo que hace que es un efecto techo. ¿Qué significa? La máquina tiene el retorno, el Fancoil tiene el retorno de aire por el centro e impulsa el aire sobre el techo, entonces no genera nunca ninguna corriente de aire que a veces pasa con el split. Uno pone un split de 5.000 frigorías en un living y si uno está comiendo atrás, el aire es muy molesto. Entonces, este tipo de Fancoil es una solución muy óptima a la hora de confort. Y van embutidos en el cielo raso. Generalmente las alturas suelen ser entre 25 y 30 centímetros. Son equipos que se pueden ubicar en cualquier cielo raso. Y este desarrollo que tenemos, que es un nuevo producto, que son Fancoils que van embutidos en el piso. Fancoils que se pueden utilizar para refrigeración. ¿Qué tenemos con estos Fancoils? Que lo que hacen es evitar la estratificación del aire. La estratificación del aire es los estratos en los que se divide el aire adentro de un ambiente. Los estratos son las diferentes temperaturas. El aire caliente, recuerden, mayor energía, mayor presión, siempre tiende a subir. Por ende, el aire frío siempre se queda abajo. Para calefaccionar, por eso los splits son tan desagradables a la hora de calentar. ¿Por qué? Porque tiran desde arriba aire caliente y como por estratificación el aire caliente siempre tiende a subir y retornar, se va a quedar arriba una masa de aire caliente, por eso se llama sensación de cabeza caliente y pies fríos, porque nunca baja el aire. Estos Fancoils, a la gente que no le gusta, por ejemplo, el piso radiante, son muy buenos porque evitan la estratificación, impulsan el aire. Por ejemplo, por las ventanas, generan una convección natural y retornan también por el suelo. Tienen un filtro de partículas y lo que hace es generar una convección natural de aire evitando la estratificación. Entonces, el confort es total. Después, sistemas para calefacción, el que sería el que disipa la energía, aparte de todos los Fancoils que tenemos, que el sistema instalado, el Hydro 4, se puede utilizar los Fancoils tanto en frío como en calor, a pesar de que tengamos piso radiante. Bueno, es el piso radiante tradicional, que nosotros siempre recomendamos una separación de tubos recomendada entre 10 y 15 centímetros, a diferencia de lo que se utilizaba anteriormente, que era una separación entre 25, 30, y hemos visto con cámaras termográficas 40 centímetros. Por una simple razón. Esto es un consejo, si hay mucho arquitecto, instalador o constructor viéndolo, es por el tema de la disipación de energía. Cuando tanto tengo una caldera como tengo una bomba de calor, cuando yo más separo los caños del piso radiante, tengo que levantar mucha más temperatura que circule por esos caños para llegar al punto de intersección intermedio y que pueda disipar energía. Cuando yo junto los caños con agua mucho más fría, puedo alcanzar en un ambiente la mayor temperatura. Por eso el piso radiante es el mejor sistema a la hora de calefaccionar. ¿Por qué? Porque enviándole agua a 32 grados, puedo tranquilamente poner un ambiente a 22 o 23. Con muy poquita energía, puedo calentar un ambiente a mucha energía y hacerlo muy confortable. Y si yo separo mucho el piso radiante, tengo que bombearle agua quizás a 60 grados. ¿Qué es lo que me juega en contra de esto? Que en las estaciones intermedias, cuando el mediodía empieza a hacer más calor, como tengo la masa de hormigón tan caliente porque separé tanto los tubos y tengo que mandarle agua a tanta temperatura, esa masa de hormigón está tan caliente que me continúa disipando durante el día
y genera muchísimo calor, entonces las curvas de la vivienda son muy pronunciadas. En cambio, juntándolos, la curva es muchísimo más suave y se puede controlar mucho mejor la temperatura. Y los radiadores. Los radiadores tienen un tema, son muy queridos por nosotros, pero tienen una gran contra. Los radiadores son muy efectivos, pero muy poco eficientes energéticamente. ¿Por qué? Porque un radiador, para calentar un ambiente, por ejemplo, a 23 grados, necesito mandarle agua a 65. O sea, tiene un diferencial de temperatura muy alto, tiene un delta T muy grande para poder rendir. A diferencia de un piso radiante, que para calentar a 23 le puedo mandar agua a 30, un radiador le tengo que mandar a 65. Todo ese diferencial es destrucción de energía, es energía que no puedo utilizar. ¿Y por qué necesita agua a tanta temperatura un radiador? Porque genera una convección natural en su interior. Cuando yo levanto más temperatura dentro del radiador, genero más presión, genera una convección mucho más rápida del aire y necesito una velocidad de paso de aire por el radiador para que me genere la convección. Si yo le mando agua fría, ese aire, al ir subiendo por adentro del radiador, se va calentando y va levantando la presión, va levantando la temperatura y va circulando cada vez más rápido. Si el agua está fría, no está a la temperatura que me pide el radiador, no rinde lo suficiente. Por eso decimos que es muy efectivo, pero muy poco eficiente energéticamente. Por eso, siempre en esta ecuación termina ganando el piso radiante, que hoy por hoy ya los costos están muy similares y cada vez son más económicos. Y después me voy a tener un momentito en la producción de agua caliente sanitaria. En Ciatema y Keiter estamos muy comprometidos en todo con la parte de la recuperación de energía. Por eso, el agua caliente sanitaria en la mayoría de nuestros equipos viene como opcional. ¿Por qué? Porque es agua caliente gratis. Se los voy a poner un ejemplo más corriente o más cotidiano. Ustedes imagínense que en el auto tienen en el baúl un tanque con agua. De ese tanque con agua sacan una manguera, la enroscan en el caño de escape y la vuelven a poner en el tanque de agua. A esta manguera le agregan una bombita recirculadora para que cada vez que encendamos el auto, arranque a recircular esta bombita y haga pasar agua a través del caño de escape. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Y que el tanque del baúl se va a llenar gratuitamente con agua caliente, porque es energía residual de los descargas del compresor. Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Recuerdan el circuito frigorífico básico del compresor? Nosotros incorporamos en cada uno de nuestros compresores un recuperador de energía, que lo que hace el recuperador de energía es sacarle la energía de los gases calientes de la descarga del compresor, que están entre 90 y 110 grados, y acumularlas en los boilers acumuladores. Por eso, hay mucha gente que no entiende cómo nosotros con nuestra bomba de calor podemos producir agua a 80 grados. La producimos porque utilizamos energía residual del compresor. Siempre estamos acumulando agua gratuita, ya sea que el equipo esté refrigerando, calefaccionando, climatizando la pileta, o en el modo de funcionamiento en el que esté. El agua caliente sanitaria va a ser gratuita. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando la energía disipada por el compresor por su propio accionamiento mecánico. Esa es la gran ventaja que tiene utilizar recuperadores de energía. Y después la piscina, bueno, lo que vimos recién. Tenemos varios modos de funcionamiento de la piscina. El modo piscina y el modo recupero. El modo piscina prioritario no es ni más ni menos que en la pantalla uno pone climatizar piscina y la máquina va a estar climatizando el agua de la piscina constantemente. Se pone en bomba de calor, modo calefacción y calienta la piscina. Y después el modo de recuperación. Que el modo de recuperación trabaja como hablamos al principio, en las estaciones intermedias o de primavera o de otoño, cuando yo todavía tengo necesidad de aire acondicionado o de refrigerar un ambiente, toda esa energía que yo estoy absorbiendo de un ambiente la disipo primero en la pileta. Eso lo va a hacer el PLC de la máquina, que va a determinar a qué temperatura yo le estoy seteando la pileta, por ejemplo, no sé, la seteo a 27 grados, y primero toda la energía que absorba de la casa para refrigerar, la máquina la va a estar mandando a la pileta primero, y una vez que la pileta llega a temperatura, recién ahí la va a disipar o en las ondas geotérmicas, o en el captador aerotérmico, o el sistema que tengamos instalado. Comparativa contra otros sistemas con las bombas de calor. Acá ven un caso tipo de una vivienda particular, un edificio o un hotel. Tenemos todos los splits, las unidades que pueden ser inverter, obviamente, los termotanques de alta recuperación, una caldera para el piso radiante y un climatizador de pileta.
como lo que decía al principio, nuestro fuerte siempre es buscar la máxima eficiencia energética, tenemos dos tipos de captador para elegir. Puede ser un sistema de calor aerotérmico o un sistema de calor por captación geotérmico. La gran ventaja, no sé si ustedes ya lo estarán viendo, que tenemos entre uno y otro, que si yo al tener un solo equipo, una sola fuente que me demanda energía y me alimenta todos los sistemas de la casa, si yo alimento este equipo con energía fotovoltaica, por ejemplo, voy a eliminar totalmente el consumo de la calefacción, el aire acondicionado, el agua caliente y la pileta. Aquí no podemos alimentar fotovoltaica, eólica o con ninguna fuente renovable todos estos componentes, por el simple hecho de tener muchos picos de arranque, y segundo, que todos los sistemas que son a gas nos van a dejar condenados de por vida a utilización de gas. Por eso es medio raro, nosotros nos choca a veces que para plantear una casa hoy, cuando ya tenemos sistemas 100% centralizados, autónomos, de muy bajo consumo y de alta eficiencia, los cuales podemos alimentar con energías limpias, estemos instalando sistemas de gas en una vivienda. Que eso también va a gustos, obviamente. Hay gente que le gusta el fuego en la cocina y demás, pero bueno, si vamos un poco más a la ecología y a la huella y demás, con un solo equipo, el cual nos tenemos que ocupar solamente de esta unidad, de hacerle mantenimiento. Si tenemos cualquier avería como fabricantes, no tenemos más que cambiar el equipo uno por otro, y aquí tenemos un montón de puntos de avería y un montón de focos de mantenimiento que eliminamos con un sistema por agua y simplificado. Esto que veíamos recién se basa en esta pirámide, que es la pirámide del consumo energético en viviendas. También aplicaría para hoteles, y en hospitales es un poquito más favorable para la climatización y el acondicionamiento. ¿Qué significa? En la punta de la pirámide en consumos tenemos el 5% más o menos, que es la iluminación. Esto antiguamente era un 15, bajó un 10 y ahora es un 5. ¿Por qué? Porque casi toda la iluminación hoy por hoy es LED. Entonces ya hay iluminación LED, como muchos saben, casi que tiene un consumo irrisorio. El 25% restante es el equipamiento, electrodomésticos, equipos que tengamos en casa, heladera, lavarropa y demás. Y el 75% corresponde a la climatización y al acondicionamiento, que sería el aire acondicionado, la calefacción, el agua caliente y si tenemos o no pileta. Siempre que hablamos con un arquitecto, un constructor, el cliente está más preocupado por poner lamparitas LED que por ver qué sistema de climatización instalar en la casa. O sea, miren la diferencia del costo. Esto, el equipamiento, hoy por hoy ya hay muchísimos fabricantes de heladeras, lavarropas y demás que son casi todos inverter. Entonces ya tenemos una opción para bajar este 25%. Esto es casi un commodity. El 75%, que es el resto, hay muy poca gente que lo está considerando. Si yo puedo eliminar de mi factura de luz este 75%, es la casa ideal o el sistema ideal a la hora de instalar. Por eso es muy importante tener en cuenta este porcentaje, donde está la climatización y el acondicionamiento, que es lo que más daño en la factura, económicamente hablando, nos va a hacer. Y ahora, para entender un poco los consumos y qué es lo que tenemos que poner a la hora de climatizar, es sabiendo lo que significa el COP. Hay mucha gente hablando del COP y ya está cada vez en la boca de todos. Y hay muchos clientes que nos llaman, no, escuché que el COP es mejor el COP. ¿Qué significa el COP? El COP es lo que nos da la tablita esta de cada uno de los elementos que tenemos instalado en una vivienda. Es el Coefficient of Performance. ¿Qué significa? Que por cada kilovatio, es un cálculo que se realiza, una conversión que se realiza por kilovatio, por cada kilovatio consumido de la red eléctrica, ¿a dónde lo estoy aplicando y cuánto me está entregando? O sea, cuán eficiente es el equipo que tengo instalado según el kilovatio que me está consumiendo eléctrico. ¿Cuánto me está rindiendo el sistema? Por ejemplo, yo me veo un sistema a gas. El sistema a gas, la contra que tiene es que yo para producir un kilovatio lo tengo que convertir de metros cúbicos, pasarlo a kilovatios, más o menos cuántos metros cúbicos necesito quemar para producir un kilovatio. Si ese kilovatio yo lo aplico en la caldera, tengo una pérdida siempre de calor por la chimenea. Si uno pone un termómetro a la entrada de la caldera y un termómetro a la salida, va a ver que el aire siempre sale más caliente que el que entra. Esa energía que yo le estoy aportando al aire es energía que estoy disipando, energía que estoy perdiendo, que estoy pagando. Por eso el COP nunca va a poder ser mayor a 1. ¿Qué significa? Que por cada kilovatio consumido por una caldera, parte la pierdo por la chimenea y parte la entrego al edificio.
Hay calderas de condensación que están llegando a COP de 1, que lo que hacen es reutilizar la condensación para mejorar la combustión. Pero en definitiva, es claro el verlo, nunca voy a poder obtener más energía que el que puedo captar de la propia llama en sí. Entonces, la eficiencia energética siempre va a estar en 1 o por debajo de 1. Los sistemas eléctricos, el piso radiante eléctrico, los calefactores eléctricos o los termotanques eléctricos, también tienen un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque el COP es de 1. Porque por cada kilovatio que yo le aplico al sistema, me entrega 1 kilovatio térmico. ¿Por qué? Y porque en un piso radiante eléctrico, ese kilovatio que estoy consumiendo es el que me está circulando por el hormigón. En los calefactores, ese kilovatio es el que está circulando a través del aire. Y ese kilovatio en un termotanque de agua es el que tengo sumergido dentro de una resistencia. Por ende, cada kilovatio consumido, como lo tengo directamente aplicado al medio, nunca va a ser mayor a 1. Entonces tengo un COP de 1. Por eso son sistemas tan malos energéticamente y con tanto consumo. Y después ya entramos en la energía aerotérmica, sistemas que permiten captar energía del medio que nos rodea y multiplicar su rendimiento. Por ejemplo, los split. Los split son sistemas de expansión directa que utilizan la energía aerotérmica para multiplicar su rendimiento y su eficiencia energéticamente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo llevamos a un caso concreto? Por cada kilovatio consumido de la red eléctrica, yo ese kilovatio no lo aplico en el medio como hacía anteriormente. Yo ese kilovatio lo aplico a un compresor frigorífico. ¿Se acuerdan del circuito frigorífico que teníamos originalmente? Bueno, ¿por qué? Porque aplicándolo a ese compresor frigorífico, tiene la capacidad de realizar un intercambio de energía y poder multiplicarla muchas más veces que lo que consume en sí. ¿Qué significa? Que por cada kilovatio consumido, puedo captar entre 2 y 3 kilovatios del ambiente, del aire, y entregar 3 kilovatios al edificio a climatizar. La cuestión que tienen los splits, o las unidades que intercambian con el aire, es que va a variar ese COP de rendimiento, esa eficiencia energética. Por eso hay que leer bien los manuales a qué temperatura exterior nos dan el COP. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, ¿cómo se los explico? Quiero enfriar un ambiente cuando afuera hace 25 grados, que es muy común que nos den el rendimiento a esa temperatura. Primero que a 25 grados no creo que ponga el aire acondicionado. Pero ¿por qué nos va a dar un rendimiento muy alto? ¿Se acuerdan que cuando yo estoy enfriando, lo que hago es absorber energía del interior y disiparla en el exterior? Si afuera está a 25 grados, es una temperatura bastante agradable, entonces el equipo no le va a costar tanto disipar y me va a rendir muchísimo. Pero ahora bien, si yo tengo afuera temperaturas por encima de los 30 grados, lo que me va a pasar es que me va a costar muchísimo más disipar energía. Entonces yo necesito saber siempre a qué temperatura me va a dar el COP. ¿Por qué? Porque cuando esté en 30 o 35 grados, siempre va a ser el COP muchísimo más bajo que si me hace el COP a los 25 grados. Entonces, los equipos aerotérmicos o por expansión directa con intercambios aerotérmicos, el COP es variable, varía dependiendo de la temperatura exterior. Las bombas de calor aerotérmicas tienen el mismo COP que los sistemas de aire acondicionado. Y dirán, bueno, ¿y qué ventaja tienen? Que produzco agua y puedo mandarlo a un piso radiante, puedo producir agua caliente, puedo climatizar una pileta y puedo usar un aire acondicionado normal. O sea, las funciones son las que cambian. El rendimiento es el mismo, pero con el mismo equipo cubro todas las funciones que me demandan un ambiente a climatizar. Por cada kilovatio consumido, una bomba de calor puede captar entre 2 y 3 kilovatios del medio y entregar 3 kilovatios al edificio a climatizar. Pero ahora bien, ¿qué truquito tenemos en Ciatema y Keiter? Que le agregamos el recuperador de energía. Con este recuperador de energía, según banco de pruebas, aproximadamente nos da para recuperar 1,2 kilovatios. Entonces, por cada kilovatio consumido, yo puedo captar 2 kilovatios del aire, recuperar casi 1,2 kilovatios y entregar 3,2 o 4,2 kilovatios al edificio a climatizar, ya que puedo producir agua caliente sanitaria gratuita y acumularla. Entonces, esa energía que yo desperdicié en el medio, la estoy absorbiendo, por eso me mejora el COP de rendimiento. Y las bombas de calor geotérmica, por eso es el sistema por excelencia a nivel mundial en climatización, por cada kilovatio consumido puede captar casi 4,2 kilovatios de la Tierra y entregar 5,2 kilovatios al medio al que estoy climatizando. Y si le agrego el recuperador de energía,
como trabajo un poco más estable, no puedo recuperar 1,2, sino que recupero 1 kilovatio constantemente. Y por cada kilovatio consumido, tomo 4,2 kilovatios de la Tierra, recupero 1 kilovatio en el tanque acumulador y entrego 6,2 kilovatios. Entonces tengo uno de los COP más altos del mercado. La parte de solar térmica, que esto lo agregué porque mucha gente me lo preguntaba, no se le puede medir el COP a un panel solar térmico. ¿Por qué? Y porque la contra que tiene el panel solar térmico es que cuando más energía me da, es cuando menos la necesito, que es en verano y durante el día, y cuando menos energía me da, es en invierno y de noche, que es cuando más energía necesito. Por eso no tiene ningún medio más que una resistencia eléctrica sumergida en el tanque, que pasaría a tener un COP de 1, se convertiría en un termotanque eléctrico, que es como están trabajando muchísimos termotanques eléctricos solares en la actualidad, con la resistencia eléctrica. Por eso mucha gente dice, me consume muchísimo y tengo un panel solar. Desconectarle la resistencia eléctrica y vas a ver que te vas a quedar sin agua caliente. A no ser que, una pregunta, ¿pero qué es malo el sistema solar térmico? Es lo mejor que hay a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es agua caliente gratis. La cuestión es que hay que adaptar el uso a cuando tenemos agua caliente. Uno cuando llega generalmente a casa es cuando se va a bañar de noche o después de comer, es como se baña toda la familia. Por más tanque acumulador que tengamos, si al otro día me quiero volver a bañar a la mañana, no voy a haber recuperado nada porque durante la noche no hay sol. Entonces, tenemos que ver en qué momento bañarnos siempre que podamos disponer de agua caliente sanitaria. Por eso siempre se utilizan con sistemas complementarios, por ejemplo, una bomba de calor. Y esto es una impresión del libro blanco de las energías renovables de Europa, donde el COP determina más o menos dónde se sitúa cada uno de los equipos y donde podemos determinar dónde ubicarnos. Por eso, a la hora de comprar, siempre intenten buscar qué tablita energética tiene, siempre que sea lo más alto, y si tienen disponible el COP, pueden buscar qué tipo de COP tiene, y entonces ahí pueden ver si el equipo es eficiente energéticamente o no. Los equipos inverter, que mucha gente me lo pregunta, no significa que el equipo inverter enfríe más, enfríe menos, consuma más, consuma menos. La particularidad que tienen los compresores inverter, que es el motor del equipo de aire acondicionado, es que modula la potencia. Solamente eso. ¿Qué significa? Si yo tengo un ambiente y le estoy pidiendo 23 grados y hace 30, el compresor va a arrancar a fondo, va a bajar la temperatura y cuando esté llegando a la consigna, el inverter es como un acelerador, va a desacelerar el compresor y lo va a dejar modulando quizás al 30%. Entonces, en vez de llegar a la temperatura al 100% del consumo, cuando va llegando a la temperatura va desacelerando y eso me genera dos cosas. Primero, que el compresor no arranque con un arranque brusco, que es el mayor consumo de los sistemas eléctricos de los compresores, el pico de arranque, y que cuando pare, pare más suave. Entonces, se genera un arrancador suave y una modulación de la potencia de los equipos. Esa es la gran ventaja que tienen los sistemas. Con esto más o menos quería dejarles un pantallazo claro del por qué los sistemas que estamos distribuyendo aquí en Argentina y trabajando, nosotros todo lo que es pequeña potencia lo fabricamos aquí y algo de mediana potencia, y todo lo que es más mediana y gran potencia es todos equipos de Decatur, porque siempre trabajamos con equipos con certificación Euroben, con marcado CE, que cumplan todas las normativas y sobre todo que podamos cubrir nosotros con todo nuestro propio servicio técnico, con toda nuestra red de distribuidores en todo el país. Analizamos cada proyecto de los clientes, porque a veces nos ha pasado, por ejemplo, estamos haciendo varios hoteles con sistemas híbridos, aerotérmicos y geotérmicos. Dependiendo de cada proyecto, adaptamos según la necesidad y la eficiencia que quiera buscar el cliente a cada una de las particularidades que tenga cada uno de los proyectos. Este es el mail que se pueden contactar o pueden contactarnos por si tienen alguna duda. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Perdón que fue muy rápido, pero bueno, tenía casi menos de una hora e intenté ser lo más didáctico posible y bueno, espero que hayan quedado bastantes conceptos claros. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Es el momento. Sí, si quiere, Damián, hay algunas preguntas, podemos responder algunas, si no cualquier cosa al finalizar la charla se las enviamos a usted y también puede responderlas por mail. A ver, por supuesto. Por ejemplo, Yerko Franulik
Pregunta, ¿vale la pena? Perdón, antes quería pedirles si pueden realizar las consultas en la opción de preguntas y respuestas, así queda más claro. En el chat medio que se confunde. ¿Vale la pena hacer geotermia en zonas mediterráneas? ¿Cuál es el payback del proyecto? Sí, no hay ningún problema. De hecho, nosotros estuvimos 11 años en Europa, en el Mediterráneo, justamente realizando instalaciones geotérmicas, y lo que determina generalmente es el suelo, la dureza del suelo. Lo mejor es asociarse, buscar un buen partner, un perforista. Nosotros las sondas las realizamos, por ejemplo, de 50 y 70 metros, porque aquí en Argentina cualquier perforista llega a esa profundidad sin ningún impedimento. Entonces, lo más determinante a la hora de hacer un proyecto geotérmico es la introducción de las sondas. Ese es el mayor determinante. Genial. A ver, otra de Fernando Tales. ¿Funcionan realmente los pisos refrigerantes? Tenía entendido que tenían problemas de condensación. Excelente pregunta. Sí, correcto. El piso refrescante viene de Europa. Es muy común verlo en Austria, Noruega, Alemania, Francia, España y demás. ¿Por qué? Porque trabajan con... ellos tienen un ambiente de humedad relativa al 30%, al 25%. Nosotros en Buenos Aires, por ejemplo, pampa húmeda se llama. O sea, tenemos en el ambiente 85% humedad. Se puede utilizar un piso refrescante, de hecho nosotros trabajamos con Rehau generalmente, pero ¿qué necesita? Necesita muchísimo control, porque yo envío agua fría al piso refrescante, como bien decía Fernando, se genera una lámina de agua en todo el suelo y es como una pista de hielo. Entonces, hay que trabajar con unidades evaporadoras, que son fan coils, ni más ni menos, que los termostatos pasan a ser termohigrómetros, que lo que hacen es, aparte de medir la temperatura, miden la humedad. Cuando detectan mucha humedad, cortan la alimentación del piso refrescante, arrancan el fan coil, secan el ambiente. Una vez que el termohigrómetro detectó que el ambiente ya está seco, corta el fan coil y arranca el piso refrescante. Pero ese control es muy costoso, actúa muchísimo, porque tenemos muchísima humedad en Argentina, y aparte está el factor social, que nosotros somos muchos de invitar gente a casa, en verano está generalmente toda la casa abierta y demás, entonces hay un flujo de humedad constante en la casa y se genera muchísima condensación. Por eso no es recomendable, donde se puede aplicar, por ejemplo, en los lugares cordilleranos, Mendoza y demás, si hay baja humedad, es un sistema muy confortable porque es como entrar a una cámara fría, es espectacular el confort, pero lleva un control que no es barato. Perfecto. Germán Birbauskas pregunta, buenos días, una consulta. ¿Qué estudio se le debe hacer al terreno para conocer su aptitud para poder llevar a cabo este sistema, tanto horizontal como vertical? ¿Hay algún suelo donde no sea recomendable? Muchas gracias. No, los suelos no recomendables son los muy rocosos, pero también por eso hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años diferentes tipos de captadores geotérmicos, sondas geotérmicas. El estudio de suelo nosotros generalmente lo hacemos dependiendo de una potencia, o sea, según la potencia que tengamos que instalar. Un ejemplo, hasta 10 sondas geotérmicas no hacemos estudio de suelo porque más o menos está dentro de nuestros parámetros. Obviamente, como no es preciso y exacto, siempre tenemos un más menos. Y cuando más intercambio geotérmico tengamos, mucho mejor va a ser el rendimiento. Siempre a veces nos pasamos un poco y preferimos estar más holgados en lo que es la captación o la disipación geotérmica. Cuando son proyectos grandes, siempre se realiza, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el edificio que mostré como imagen, hicimos el estudio de suelo y por cálculo nos había dado que teníamos que agregar 12 perforaciones más. Y al hacer el estudio de suelo con los pilotes geotérmicos, no tuvimos que agregar sondas, por ejemplo. Entonces el constructor se ahorró un montón de perforaciones que le hizo recontra viable el sistema. Pero generalmente el estudio de suelo se hace cuando es un proyecto muy grande, pero ya no varía mucho. Generalmente se hace el estudio para que el constructor o el desarrollista se ahorre hacer perforaciones de más, porque siempre intentamos sobredimensionarlas en el presupuesto general, ¿no? Nuestros instaladores, cuando le llevan la propuesta al constructor o al cliente final, le hacen un presupuesto macro con todo el sistema sobredimensionado en captadores, para decirlo de alguna manera, no frigoríficamente. Entonces, una vez que se hace el estudio de suelo, se le dice al constructor, no, estas ondas no van porque el suelo está rindiendo muy bien. Ese es el estudio, cómo lo manejamos nosotros particularmente. Genial.
Federico Calvo pregunta, por qué no recomiendan sistemas de pisos radiantes en espiral en lugar de serpentín cada 15 centímetros? ¿Qué consumo eléctrico tiene? ¿Es favorable sostenerlo con generación fotovoltaico? No entendí muy bien la pregunta. El recorrido del piso radiante lo determina el PEX, el plástico que utilicemos, ni más ni menos. Y la curvatura también lo determina el PEX. La separación es por lo que vimos al principio, por la diferencia. Cuando yo junto más los caños, puedo enviar agua mucho más fría, por ende tengo mucho menor consumo de energía. Y obviamente se puede alimentar con sistemas fotovoltaicos. Genial, bueno, cualquier cosa, si no, que Federico Calvo nos vuelva a escribir y se lo A volvemos a este mail. responder, o que le escriban también al mail. Celso Arcos pregunta, ¿qué pasa con la Tierra cuando vamos aportando temperatura adicional? Mira, la variación de temperatura en la masa de tierra, la que hemos determinado, es de 0,7 a 1 grado. O sea, la geotermia es el sistema de energías renovables más eficiente. ¿Por qué? Porque yo la temperatura que le estoy aportando verano es temperatura que le estoy sacando en invierno. Entonces está completamente reciclando, es una energía completamente renovable. Entonces el aporte térmico a la masa de tierra, justamente la Tierra es tan buena como captadora o disipadora de energía. ¿Por qué? Porque tiene muchísima disipación. Entonces no es que son una perforación y se calienta toda la masa alrededor. En los pilotes geotérmicos, por ejemplo, hemos detectado que varió 1 grado la temperatura solamente. Entonces, el rendimiento no varía y el impacto en la temperatura del suelo para la saturación de sondas es inapreciable. Genial. Julio Belcastro pregunta, ¿qué modificaciones requiere adaptar un sistema por gas refrigerante al sistema geotérmico? Dependiendo de lo que tengan instalado en el interior. Hay muchas casas que tienen sistemas centrales, que lo que se hace es se cambia la unidad interior central por una unidad de agua, un fan coil, y se pone una bomba de calor exterior, ya sea geotérmica o aerotérmica, y se adapta. Si la casa tiene como calefacción una caldera por piso radiante, es quitar la caldera y poner una bomba de calor. Ni más ni menos. Si la separación de tubos ya viene antiguamente con mucha separación, va a tener un poco más de consumo que lo normal, pero nada que afecte, se puede adaptar. De hecho, vendemos muchísimos equipos para casas ya construidas que están en reformas. Genial. Javier Delgado, supongo, no termino de ver el nombre completo, pregunta, ¿cuántos metros cúbicos climatizan? Como mínimo pueden cubrir, o sea, ¿cuántos metros cúbicos climatizan como mínimo? ¿Cuántos pueden cubrir estos equipos? Es para dimensionar la climatización de una casa en base a la cantidad de metros cúbicos que cubren los equipos. Gracias. No hay limitaciones. O sea, tenemos equipos hasta 1 mega de potencia. Estamos haciendo hoteles, hemos hecho edificios de 23 pisos, hospitales, gimnasios, piletas olímpicas. No hay limitaciones de potencia. Se ponen más equipos de otras potencias. Si la pregunta es a partir de cuándo, para un sistema de climatización geotérmico por bomba de calor es recomendable para casas de a partir de 100 metros cuadrados, más o menos. Por debajo de los 100 metros cuadrados, el costo-beneficio, ya cuando la casa es de 100 metros cuadrados para abajo, yo recomiendo particularmente, y sea algo más passive house, a un sistema de climatización pasiva que a un sistema por bomba de calor. Genial. Julio Guzmán pregunta, ¿la instalación del sistema de bus va por cañería diferente por la RF? Correcto. Es un sistema independiente, es un cable, a pesar de ser apantallado, siempre recomendamos que esté separado de la red eléctrica normal, digamos. Genial. Bueno, a ver, Fabricio Stampone pregunta, ¿se puede utilizar para un sistema de calefacción por radiaciones? Por radiadores. Sí, lo que hablamos al principio. Por radiadores, sí, perdón. Sí. Los radiadores son muy efectivos, pero muy poco eficientes. Una bomba de calor impulsa agua como máximo 55, 60 grados. Cuando vean temperatura de bombas de calor 65 grados, depende de la temperatura exterior, depende de un montón de factores, no es tan así. Todos los fabricantes de bombas de calor, no hay una bomba de calor
específica que levante más temperatura por lo que sea. Generalmente trabajan a 55 grados máximo, todas las bombas de calor. Se puede usar un radiador. Ustedes si miran, el fabricante de cada radiador te da una curva a la temperatura del agua que le vas a impulsar, te va a decir el rendimiento de cada uno de los elementos. Por ejemplo, con 70 grados el elemento te rinde 500 watts. Si le pones agua a 50 grados, el elemento te rinde 300 watts. Lo que puede llegar a pasar, lo peor que podría pasar, es tener que agregarle elementos al radiador, 1 o 2 elementos más, que bien saben que son 2 tornillos. O sea que se puede adaptar a un sistema con radiadores, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Y como comprarse un Ferrari y ponerle ruedas de madera, digamos. O sea, siempre mejor poner un fancoil de pared, por ejemplo. El fancoil de pared actúa como un radiador, genera una convección natural, pero es forzado. Es como si al radiador le metiéramos ventiladores abajo, coolers, por ejemplo. El radiador, a ser pasivo y no activo, necesita generar una convección natural, por eso necesita tanta temperatura. Si yo le fuerzo esa convección, puedo bajar la temperatura y puedo hacer que rinda más. Genial, contestado entonces. Gabriela Caro pregunta, ¿la temperatura del agua es siempre la misma? ¿En invierno cómo hago? ¿La caliento? No sé si No por ahí entendí se mucho refiere. la pregunta. Bueno, Pero cualquier no, cosa la que lo temperatura, pueda usar por a ver si voy a ir descifrando a ver si más o menos lo entendí. La quizás lo temperatura refiere. circulante por el circuito yo la puedo regular desde la pantalla. Generalmente no se toca esa temperatura porque nosotros ya va preseteado desde fábrica, una vez que la máquina entra al banco de pruebas, ya se setea en todos los estreses que pueda llegar a tener el equipo. Lo que yo hago es enciendo y apago los termostatos, nada más. Lo que sí puedo regular, por ejemplo, es la temperatura del aire del ambiente, la temperatura del piso radiante, la temperatura de la pileta. Lo que no puedo regular tampoco es la temperatura del agua, el tanque de agua. ¿Por qué? Porque la máquina siempre acumula toda la potencia que puede en el tanque, al máximo. Intenta ponerlo a 70 grados, 80 grados. Pero si esa era la pregunta, se puede regular desde los termostatos, desde la pantalla o desde el teléfono. Genial, bueno, respondiendo las últimas, las que quedaron pendientes, se las enviamos a Damián para que luego se ponga en contacto, o también con el mail que él había dejado anteriormente. Fernando Teix pregunta, ¿para uso residencial hay algo que sea monofásico? ¿En qué rangos de potencia comienzan los productos residenciales? Perfecto, Fernando. Mira, la máquina más chiquitita que tenemos es diferente. En geotérmicas tenemos la Geo 7, que es la máquina más chiquita, que da unas 12.000 kilocalorías y es monofásica. Es hasta casas de 120, 130, 140. Varía también mucho el aislamiento. Por eso, si hay arquitectos mirando, por favor, ténganle mucha consideración al aislamiento térmico de las viviendas. La vivienda es una casita. Cuando más aíslo la casita, menos energía le tengo que aportar en invierno y menos energía le tengo que sacar en verano. Es importante que esté bien aislada y bien estanca. ¿Por qué? Si yo tengo esto, lo que va a pasar es que con un sistema un poquito más chico o justo, voy a poder acondicionar la misma vivienda con un consumo energético irrisorio. Pero a partir de, esa es la máquina más chica monofásica, porque después no hay fabricantes de compresores monofásicos. A partir de ahí saltan trifásicos todos. Y una cosa que no comenté tampoco, que la bomba de calor geotérmica, es importantísimo, mala para mí, las bombas de calor geotérmica nuestras se pueden alimentar directamente con paneles fotovoltaicos, sin necesidad de inversor. Genial, bueno, muchas gracias, Damián. Queríamos agradecerle a todos los que participaron, a ustedes también por la presentación. Algunos estaban preguntando si la charla iba a quedar guardada o demás. Está en nuestra página de Facebook, que es Expo Eficiencia Energética, y en nuestro canal de YouTube se va a subir también, que es igual, Expo Eficiencia Energética, así que ahí pueden volverlo a ver, y para aquellas preguntas que no fueron respondidas acá en vivo, digamos, se la van a estar enviando a Damián. De igual manera ustedes se pueden contactar con él también en el mail que dejó en su presentación, pero bueno, se van a estar enviando esas consultas también para que sean respondidas en privado. Así que bueno, muchas gracias. Igual dejamos unos minutitos más por si quieren agregar alguna, y luego se la enviamos, nos quedamos unos minutos más. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, mientras tanto voy agradeciéndoles a todos el tiempo, escuchar y bueno, y sobre todo agradecerles la curiosidad y las ganas de escuchar nuevas energías, nuevas tecnologías. No voy a vender la bandera de apoyar empresas nacionales y demás, pero bueno,
que sepan que en nuestro país a veces las cosas cuestan un poco más, pero bueno, no falta más que ponerle garra, ponerle fuerza y desarrollarlo. Estamos fabricando tecnología 100% argentina, es un desarrollo completamente nuestro. El apoyo de Cater Intercongenac es vital para todo esto, es una pata muy grande, es una empresa número 1 en Europa y nos permitió también tener como una escolta para poder desarrollar aquí toda la tecnología que tenemos. Hoy estamos en pandemia, pero cuando quieran los invitamos a fábrica para que vean el banco de pruebas, los sistemas de programación y demás. Así que lo que necesiten, quedamos a completa disponibilidad de todos. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Nos quedamos Un placer. unos minutitos más y ya después cerramos. Así que muchas gracias nuevamente por la presentación. De nada. Gracias a todos. Expo Eficiencia Energética Argentina 2018, segunda edición, se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La feria, organizada por Arma Productora, reunió a 60 empresas, instituciones y organismos públicos y privados que mostraron los últimos adelantos tecnológicos acerca del uso racional de la energía y todo lo relacionado al desarrollo sustentable. En los salones auditorios, los profesionales visitantes asistieron a un importante programa académico de conferencias especializadas a cargo de distinguidos disertantes locales e internacionales, quienes tocaron temas importantes acerca de las energías renovables, energías alternativas, las políticas a seguir y las nuevas técnicas en el sector, con el objetivo de optimizar el uso de la energía en todos los ámbitos, amplificar los conocimientos, difundir el tema y crear conciencia acerca de ser cada día más eficientes. Expo Eficiencia Energética